Cólera. El cólera es una de las enfermedades que se conocen desde hace varios siglos. El Vibrio cholerae serotipo 1 es el producto de la separación de dos biotipos, E y TOR, que se pueden diferenciar con base en el número de fenotipos y de sus características bioquímicas. Es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminadas con el bacilo. Es una de las enfermedades epidémicas más graves, capaz de provocar gran cantidad de mortalidad en la población que no esté preparada para enfrentarla. Historia. A lo largo del siglo XIX, el cólera se propagó por el mundo desde su reservorio original en el delta del Ganges, en la India. 6 pandemias en sucesión mataron a millones de personas en todos los continentes. La actual pandemia, la séptima, comenzó en el sur de Asia en 1961 y llegó a África en 1971 y a América en 1991. En la actualidad, el cólera es endémico en muchos países. Las cepas de Vibrio cholerae. Hay muchos serotipos de Vibrio cholerae, pero solo dos, el O1 y el O139, causan brotes epidémicos. El O1 ha sido el causante de todos los brotes recientes. El O139, que se identificó por primera vez en Bangladesh en 1992, causó brotes en el pasado, pero recientemente solo se ha identificado en casos esporádicos, siempre en África. No hay diferencias entre las enfermedades causadas por uno y otro serotipo. Los principales reservorios de Vibrio cholerae son el ser humano y las fuentes de agua salada y caliente, como los estuarios y algunas zonas costeras. Estudios recientes indican que el calentamiento del planeta crea un ambiente favorable para este bacilo. Epidemiología, factores de riesgo y carga de morbilidad. El cólera puede ser endémico o epidémico. Se consideran endémicas las zonas en que, en 3 de los últimos 5 años, haya habido casos confirmados de cólera cuya transmisión haya sido local, es decir, que no haya sido importados de otros lugares. Los brotes o epidemias de cólera se definen por la aparición de al menos un caso confirmado de transmisión local en una zona donde habitualmente no haya cólera. La transmisión de cólera está estrechamente ligada a un acceso insuficiente a agua salubre en instalaciones de saneamiento. De manera característica, las zonas de riesgo son las barriadas periurbanas, donde no hay infraestructura básica, así como los campos para personas desplazadas o refugiadas, donde no se cumplen los requisitos mínimos de agua salubre y saneamiento. Las consecuencias de las crisis humanitarias, como la alteración de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento o la llegada de grupos humanos a campamentos deficientes y superpoblados, pueden aumentar el riesgo de transmisión del cólera si el bacilo ya está presente o es introducido. Nunca se han producido epidemias a partir de cadáveres no infectados. Síntomas. El cólera es una enfermedad muy virulenta que puede causar una grave diarrea acuosa aguda. La aparición de los síntomas tras la ingestión de alimentos o agua contaminados puede tardar entre 12 horas y 5 días. El cólera afecta a niños y adultos, puede ser mortal en cuestión de horas si no se trata. La mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas, aunque la bacteria esté presente en sus heces durante 1 a 10 días siguientes a la infección y vuelva al medio ambiente, en riesgo de infecciones a otras personas. La mayoría de los casos sintomáticos tiene de síntomas leves a moderados y solo una minoría presenta diarrea acuosa aguda con deshidratación grave, que puede ser mortal si no se trata. ¿Qué procesos de la membrana resultan afectados por Vibrio cholerae en un caso de cólera? La membrana es una bicapa lipídica con fosfolípidos y una variedad de proteínas. Las proteínas de transporte pueden formar canales para ciertos iones como sodio y potasio. Entre sus funciones, la membrana permite el paso a sustancias y regula la interacción con otras células.
La bacteria Vibrio cholerae secreta una enterotoxina proteínica que se compone de una mitad enzimática monomérica llamada subunidad A y de otra mitad de unión pentamérica llamada subunidad B. La subunidad B se une al gangliósido GM1, un receptor glucolípido de la superficie de las células de la mucosa, y esta unión hace posible la liberación de la subunidad A al citosol. La subunidad A cataliza la ADP ribosilación del componente regulador de la unión AGTP de la adenilatociclasa que regula la actividad de la enzima. La adenilciclasa queda activada y produce la acumulación de AMPC que inhibe la absorción de sodio y aumenta la secreción de cloro. Se acumula cloruro de sodio dentro de la luz del intestino. Como el agua se mueve pasivamente para mantener la osmolaridad, se acumula un líquido isotónico en la luz intestinal. Cuando el volumen supera la capacidad de resorción del resto del intestino, se produce una diarrea acuosa. En consecuencia, se produce una deshidratación grave por la pérdida de electrolitos y acidosis por la pérdida de bicarbonato. La transmisión de la enfermedad. Muy aparte del agua, la fuente del cólera son los mariscos, tanto los moluscos como los crustáceos. Estos se pueden contaminar tanto en su ambiente natural como durante su preparación. También estos brotes de cólera buscan como lugar recurrente las frutas y verduras. Estas se llegan a contaminar por contacto de aguas hervidas y en el caso de las frutas, algunas de ellas son inyectadas con agua contaminada. Patogenia. El microorganismo debe superar ciertas barreras necesarias para poder colonizar e infectar exitosamente a un humano. Dichas barreras se dividen en barreras inespecíficas y barreras específicas. Las barreras inespecíficas, la cual comprende la acidez gástrica luego de que el hombre ha ingerido agua o alimentos contaminados con Vibrio cholerae O1, este debe superar el bajo pH que se encuentra en el estómago. Vibrio cholerae O1 es muy sensible a la acidez y el jugo gástrico, pH de 2 a 3.5, muy rico en ácido clorhídrico, lo lisa fácilmente. Y las barreras específicas son aquellos individuos que han tenido contacto con el vibrio colérico tienen una respuesta inmune consistente en la producción de anticuerpos secretorios del tipo IgA digeridos contra la bacteria y contra la toxina. Patogenia del cólera. Primero se lleva a cabo la ingestión de Vibrio cholerae en gran número. Después en el estómago, sensible al ácido gástrico, necesita una dosis grande para causar enfermedad, a menos que el paciente presente aclorhidria o esté tomando antiácidos. La colonización del intestino delgado depende de movilidad, flagelos polares, producción de mucinas, adherencia a receptores específicos. Después sucede la producción de toxinas y por último la pérdida masiva de líquidos y electrolitos sin lesión de los enterocitos, sin sangre ni leucocitos en heces. Tratamiento. El cólera es una enfermedad que se trata fácilmente. La mayoría de los casos pueden tratarse de forma satisfactoria mediante la pronta administración de sales de rehidratación oral. Los enfermos con deshidratación grave corren el riesgo de sufrir choque y necesitan la administración rápida de líquidos intravenosos. No se recomienda la administración masiva de antibióticos porque no surte efecto sobre la propagación del cólera y contribuye a producir resistencia bacteriana. Prevención y control. La clave para evitar el cólera, controlarlo y reducir las defunciones consiste en adoptar un criterio multidisciplinario basado en la vigilancia, el agua, el saneamiento y la higiene, la movilización social, el tratamiento y la vacunación oral. Diagnóstico.
El diagnóstico inicial del cólera se basa en un diagnóstico clínico de sospecha basada en signos marcados de deshidratación. El acercamiento inicial al diagnóstico bacteriológico puede realizarse mediante una técnica directa de microscopía, de contraste de fases o de campo oscuro. En teoría, los exámenes específicos para diagnosticar con certeza esta clase de enfermedad son hemocultivo, cultivo de sangre y coprocultivo, cultivo de materia fecal. Vacunas anticoléricas orales. Actualmente se dispone de 3 vacunas anticoléricas orales precalificadas por la OMS: Dukoral, Sancol TM y Eubicol. Las 3 requieren 2 dosis para lograr una protección plena. El cólera se encuentra actualmente en la mayoría de los países de América Latina, representando un riesgo latente para nuestro país, por lo que se hace necesaria la constante alerta epidemiológica. Se estableció una planificación estratégica de los servicios de salud de norte a sur, estudiando las ventajas y desventajas que presentaba nuestro país para enfrentar la situación. La amplia experiencia con el cólera ha demostrado que es imposible evitar su introducción en un país, pero sí puede evitarse mediante medidas de control apropiadas.